Bienvenidos de nuevo a mi canal, el hogar de todas las noticias, rumores y análisis más candentes del mundo del entretenimiento turco. ¿Cómo están hoy? Espero que con la adrenalina a tope porque, amigos míos, hoy tenemos un tema que está que arde, un tema que nos ha tenido a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, un tema que ha hecho vibrar las redes sociales y encendido el debate en todos los foros de fans. La esperadísima reunión televisiva de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien, la dupla dorada que nos robó el aliento en Love is in the air. La pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares con su química inigualable está de vuelta. Pero esta vez, no en el set de una serie, no en una romántica escena de ensueño, sino en un encuentro televisivo que, según todos los rumores y filtraciones, estuvo repleto de revelaciones inesperadas, de confesiones que nos dejaron boquiabiertos, de miradas que contaban historias y de silencios que resonaron más que 1000 palabras. Así que prepárense porque hoy, en este canal, vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de esta reunión. Vamos a desentrañar cada detalle, cada frase, cada gesto, cada microexpresión. Vamos a analizar qué nos dijeron, qué nos insinuaron, qué secretos se esconden detrás de esa pantalla. Vamos a diseccionar cada palabra como si fuéramos detectives investigando el misterio más grande del universo turco. Y por supuesto, no se olviden. Si son nuevos por aquí, si son recién llegados a esta comunidad apasionada por las series turcas, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y únanse a esta legión de fans que no se pierden ni una sola noticia, ni un solo rumor, ni una sola pista de este apasionante mundo. Porque aquí, como siempre, les traigo la información más fresca, la más detallada y por supuesto con todo el amor y la pasión que le tengo a este universo. Prepárense porque el espectáculo está por comenzar. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, hagamos un breve repaso, pongámonos en contexto para que todos podamos entender la magnitud de lo que estamos a punto de analizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para muchos, son más que dos actores, son símbolos de una época dorada para las series turcas. Fueron la pareja estrella de Love is in the air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan evidente, que era imposible no enamorarse de ellos, de su historia, de su amor. Y como suele suceder en estos casos, el amor traspasó la ficción. Su romance, tanto en la serie como en la vida real, se convirtió en uno de los más mediáticos, comentados y celebrados de los últimos años. Las portadas de las revistas, las redes sociales, los programas de televisión, todo giraba en torno a Kerem y Hande. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de ellos, de su historia, de sus personajes, de su amor. Pero como la vida a veces nos depara giros inesperados, como un buen guión de serie turca, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos fans, una decepción que se sintió en cada rincón del planeta. Pero aunque su historia de amor llegó a su fin, la chispa, la conexión, la expectativa de volver a verlos juntos, ya sea en un nuevo proyecto o en un encuentro, siempre ha estado presente como un tesoro escondido esperando a ser desenterrado. Y entonces la bomba. La noticia de esta reunión televisiva. El anuncio de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de todo este tiempo, se sentarían juntos frente a las cámaras. La noticia causó un revuelo, una verdadera tormenta mediática. Las redes sociales explotaron con una avalancha de mensajes, especulaciones, deseos y expectativas. Los fans enloquecieron, los foros de discusión se encendieron, y todos, absolutamente todos, queríamos saber qué iban a decir. ¿Cómo se iban a comportar? ¿Habría indirectas sobre su relación pasada? ¿Revelarían secretos que hasta ahora desconocíamos? ¿O simplemente sería una conversación amistosa entre dos colegas que han compartido un capítulo importante de sus vidas? Pues bien, la espera terminó, la reunión finalmente se llevó a cabo y, créanme, superó todas las expectativas. Fue una entrevista larga, profunda, llena de matices y emociones. Un encuentro en el que ambos se mostraron más abiertos y sinceros que nunca. Hablaron de sus proyectos actuales, de sus futuros planes, de sus aspiraciones, pero también, y esto es lo que realmente nos importa y nos apasiona, hablaron de su pasado, de su relación y de lo que significó para ellos. La entrevista, conducida por un presentador con una habilidad innata para sacar lo mejor de sus entrevistados, comenzó con un tono amigable y relajado. La atmósfera era distendida, pero la tensión en el aire era palpable.
Todos sentíamos que estábamos a punto de presenciar algo histórico. Una de las primeras revelaciones que nos dejaron sin aliento, que nos clavó al asiento, fue cuando el presentador, con una astucia digna de un detective, les preguntó sobre la importancia de la serie Love is in the Air en sus carreras. Kerem, con su habitual carisma y su sonrisa encantadora, no dudó ni un segundo en afirmar que la serie fue un antes y un después en su vida profesional. Destacó la popularidad que alcanzó la serie a nivel internacional, la repercusión que tuvo en diferentes mercados, y como esto le abrió muchas puertas en la industria, le permitió crecer como actor y explorar nuevos horizontes. Habló de la gratitud que sentía por el proyecto, por la oportunidad que le brindó y por el impacto que tuvo en su carrera. Hande, por su parte, con su belleza natural y su elegancia, coincidió plenamente con Kerem en la importancia de la serie. Expresó su profunda gratitud por la oportunidad que le brindó, por el cariño incondicional que el público le demostró a su personaje, Eda, y por el impacto que tuvo en su vida. También habló sobre el crecimiento personal y profesional que experimentó durante la serie, sobre cómo aprendió a lidiar con la fama, la atención mediática y las exigencias de la industria. Destacó la importancia de rodearse de un buen equipo, de aprender de cada experiencia y de seguir adelante con pasión y dedicación. Hasta aquí, todo parecía normal dentro de lo esperado. Pero prepárense, porque la verdadera tormenta, el huracán de emociones, comenzó cuando el presentador, con una astucia que ya quisiéramos para nosotros, y con un sutil cambio de tono, les hizo la pregunta que todos estábamos esperando. La pregunta que llevaba meses rondando en nuestras mentes: ¿cómo recuerdan su relación? Kerem, visiblemente emocionado, con una mirada que revelaba la profundidad de sus sentimientos, respondió con una sinceridad que sorprendió a muchos, incluso a los fans más fieles. Dijo que había sido una etapa muy especial en su vida, una etapa llena de aprendizaje, de crecimiento, de momentos inolvidables. Habló de la conexión única que sentía con Hande, de la complicidad que tenían, de la capacidad de entenderse con una simple mirada, de los momentos de felicidad y de la profunda huella que dejó en su corazón. No dudó en elogiar a Hande como persona y como profesional, destacando su talento, su belleza, su inteligencia, su sensibilidad y su increíble capacidad para conectar con el público. Fue una declaración que demostró el respeto, el cariño y la admiración que aún siente por ella. Hande, por su parte, con una sonrisa que intentaba ocultar la emoción, pero que finalmente se rindió ante la sinceridad de sus sentimientos, también se mostró muy abierta a hablar de su relación. Dijo que había sido una experiencia muy intensa, una montaña rusa de emociones, y que le había enseñado mucho sobre el amor, sobre la vida, sobre sí misma. Reconoció que habían tenido momentos difíciles, momentos de incertidumbre, pero también momentos maravillosos, momentos que atesoraba en su memoria como un tesoro invaluable. Destacó la importancia de haber vivido esa experiencia, de haber crecido juntos, y de haber aprendido el uno del otro. Lo que más llamó la atención, y aquí viene la bomba, el momento cumbre de la entrevista, fue cuando el presentador, con una pregunta directa y precisa, les preguntó sobre las razones de su ruptura. Todos contuvimos la respiración, esperando la respuesta que lo cambiaría todo. Ni Kerem ni Hande entraron en detalles específicos, no se detuvieron en acusaciones ni reproches. Pero dejaron entrever, entre líneas, que la presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias de la fama y, posiblemente, las diferencias personales que surgen en cualquier relación, influyeron en su decisión de separarse. Ambos dejaron claro que la ruptura fue dolorosa, que fue un proceso difícil y complicado, pero que, a pesar de todo, se guardaban un gran respeto, cariño y admiración mutua. Reconocieron que a veces el amor no es suficiente, que las circunstancias de la vida pueden ser un obstáculo insuperable. Aquí es donde las especulaciones, los rumores, los análisis y las teorías comenzaron a volar. Los fans, ávidos de información, de pistas, de señales, comenzaron a analizar cada frase, cada gesto, cada mirada, cada silencio. Cada palabra pronunciada se convirtió en una pieza de un rompecabezas emocional. Cada movimiento, cada expresión facial, era analizado con lupa. ¿Significaba esto una reconciliación en el futuro? ¿Eran señales de un posible regreso? ¿O simplemente era una amistad sincera, un cariño que perduraba a pesar del tiempo y las circunstancias? Una de las frases más comentadas, que generó un verdadero terremoto en las redes sociales, fue la de Hande cuando dijo: «Aprendimos mucho el uno del otro, y eso es algo que siempre voy a agradecer». Esta frase para muchos fue una señal inequívoca de que, a pesar de la distancia, a pesar de la separación, el cariño, el respeto y la admiración entre ellos seguían intactos.
Os como un fuego que aún ardía en el corazón. Kerem, por su parte, también dejó una frase que generó muchísimos comentarios, que encendió la chispa de la esperanza en los corazones de los fans. Creo que el amor verdadero nunca se olvida, y siempre deja una huella imborrable en el corazón. ¡Guau! ¿Qué significaba esto? ¿Era una declaración de amor encubierta? Era una forma de decir que el amor que sintieron el uno por el otro aún perduraba, de alguna manera, en lo más profundo de su ser. ¿O simplemente era una reflexión sobre el significado del amor en general, sobre el impacto que tienen las relaciones en nuestras vidas? Además de las declaraciones sobre su relación, hubo otros momentos clave en la entrevista que merecen ser destacados. Por ejemplo, cuando les preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Kerem, con su sonrisa pícara, con esa mirada traviesa que tanto nos gusta, respondió con una frase que dejó la puerta abierta: nunca digas nunca. Dijo que le encantaría volver a compartir set con Ande siempre y cuando el proyecto fuera adecuado, convincente, y que les permitiera explorar nuevas facetas como actores. Destacó que la química entre ellos seguía intacta, que la conexión especial que tenían aún existía, y que sería un placer volver a trabajar juntos, si las circunstancias lo permitían. Fue una respuesta que encendió la llama de la esperanza en los fans, que vieron en estas palabras la posibilidad de un reencuentro profesional. Ande, por su parte, fue un poco más cauta, pero no por eso menos esperanzadora. Dijo que por ahora no tenían ningún proyecto en común, pero que no descartaba la posibilidad en el futuro. Destacó la importancia de elegir bien los proyectos, de no dejarse llevar por la presión de los fans, y de tomar decisiones basadas en la calidad del guión, en la historia y en la posibilidad de crecer como actriz. Pero dejó claro que si el proyecto era adecuado, si la historia los cautivaba, y si la oportunidad se presentaba, no dudaría en volver a trabajar con Kerem. Pero lo que realmente nos dejó con la boca abierta, lo que generó un torbellino de emociones y especulaciones, fue cuando el presentador, con un poco de picardía, les preguntó sobre sus actuales parejas. Kerem, que actualmente está en una relación con una conocida influencer, se mostró muy respetuoso con ella, pero también dejó claro que su relación con Ande era especial y única, que tenía una magia diferente, un lugar aparte en su corazón. Dijo que aunque había pasado mucho tiempo, aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, la conexión entre ellos era innegable, y que siempre guardaría un recuerdo especial de esa etapa de su vida. Ande, por su parte, que actualmente está soltera, no hizo ninguna referencia directa a su vida sentimental. Simplemente dijo que estaba enfocada en su trabajo, en sus proyectos personales, en su crecimiento personal y en su felicidad. Esto, por supuesto, generó muchísimas especulaciones, ya que muchos creen que Ande aún no ha superado del todo su relación con Kerem, y que aún siente algo por él. En resumen, la reunión televisiva de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento histórico, un momento que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja, en la historia de las series turcas, y en el corazón de sus fans. Fue un encuentro lleno de revelaciones, de confesiones, de emociones a flor de piel. Nos mostraron una faceta más personal y sincera de sus vidas, nos permitieron conocerlos más allá de los personajes, y nos dejaron con muchas preguntas, con muchas esperanzas, con muchas ganas de más. Fue un reencuentro que sin duda marcará un antes y un después en la historia de esta pareja. Nos demostraron que a pesar de las dificultades, de las presiones, de las circunstancias, el cariño, el respeto y la admiración pueden perdurar en el tiempo. Nos demostraron que el amor verdadero, aunque a veces se acabe, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Y nos dejaron la esperanza, la dulce esperanza, de que en un futuro no muy lejano, podamos volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en una nueva serie. El tiempo lo dirá. Ahora, mis queridos fans, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje por las emociones, este desmenuzamiento de cada palabra y gesto de la reunión televisiva de Kerem y Hande. Como siempre, he tratado de brindarles la información más completa y detallada posible, con mi toque personal, con mi pasión por el mundo de las series turcas, y con todo el cariño que les tengo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación, de un nuevo proyecto juntos? ¿Qué frase, qué gesto, qué momento les impactó más? Déjenme sus comentarios abajo porque sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan.
Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de fans apasionados por las series turcas. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y que las series turcas sigan iluminando nuestras vidas con sus historias de amor, de pasión y de misterio.